¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno con una de las propiedades más fundamentales de los modelos autorregresivos, los famosos modelos AR. Hablamos de su media. Vamos a descifrar juntos cómo encontrar ese punto de equilibrio en un sistema que, por definición, está moviéndose todo el tiempo. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? A ver, un modelo autorregresivo se define por sus propios valores del pasado. Entonces, ¿cómo se supone que calculemos un promedio, un centro de gravedad, cuando el proceso se está referenciando a sí mismo una y otra vez? Suena como a un acertijo, pero van a ver que la matemática nos da una respuesta increíblemente elegante. Ok, para poder siquiera empezar a responder eso, necesitamos partir de una base bien sólida. Y en el universo de las series de tiempo, esa base tiene nombre y apellido. Teorema de descomposición de Wald. Piensen en este teorema como la piedra angular que nos permite analizar prácticamente cualquier proceso con el que nos topemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teorema tan importante? Imaginen que es como una receta universal, o el ADN de las series de tiempo. Lo que afirma es que cualquier proceso que sea estacionario, o sea, uno cuyas propiedades estadísticas no cambian con el tiempo, se puede romper, se puede descomponer en dos partes muy claras y distintas. Y aquí están esas dos partes. Por un lado, tenemos un componente determinístico, que es, como su nombre lo dice, totalmente predecible. Y por otro lado, un componente estocástico, que es puro azar, pura aleatoriedad. Lo que es fascinante es que esta parte aleatoria se puede ver como un proceso de media móvil infinito. Y créanme, esta separación es la clave de todo lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ya basta de tanta teoría, ¿no? Vamos a ponerle las manos a la masa con un caso bien concreto y sencillo. Vamos a usar el modelo autorregresivo más simple de todos, el modelo AR1, como si fuera nuestro pequeño laboratorio para entender cómo funciona todo esto en la práctica. Y aquí la tienen, la fórmula de un proceso AR1. El valor de hoy, que llamamos y sub t, depende de tres cosas. Primero, una constante, μ, que es como su base. Segundo, una parte del valor de ayer, que es ese coeficiente phi multiplicado por y sub t menos 1. Y por último, un poquito de ruido aleatorio, que es epsilon sub t. Es una fórmula súper simple, pero van a ver lo potente que es. Ahora sí, empieza lo bueno. Vamos a embarcarnos en un pequeño viaje matemático para encontrarle la media a este proceso. La estrategia que vamos a usar es como pelar una cebolla. Vamos quitando una capa y luego otra y otra a través de sustituciones hasta que revelemos lo que hay justo en el centro. Ok, ahora sí, vamos a meternos de lleno. Nuestro objetivo es encontrar la esperanza de y sub t, que para que nos entendamos es su valor promedio a largo plazo. Para lograrlo, le aplicamos el operador de esperanza a toda la ecuación. Como μ y phi son constantes, pues se quedan igual. Y miren qué belleza, nos queda una ecuación inicial súper limpia para arrancar. Pero aquí nos topamos con un pequeño detalle. Nuestra respuesta todavía depende de la esperanza de un valor del pasado. El truco, el punto crucial aquí, es que podemos definir ese valor del pasado usando exactamente la misma lógica del modelo AR1. Así que la estrategia es sustituir y seguir sustituyendo. A ver, veamos qué pasa con la primera sustitución. Reemplazamos la esperanza de y sub t menos 1 por su propia definición. Cuando expandimos la ecuación, nos damos cuenta de que el problema no desapareció. Simplemente lo empujamos un paso más atrás en el tiempo. Pero ojo, ya podemos empezar a ver cómo se va desplegando una estructura muy interesante. Hagámoslo una vez más. Sustituimos ahora la esperanza de y sub t2 y aquí es donde la magia empieza a ser evidente. El patrón se vuelve inconfundible. Estamos obteniendo una serie de términos con μ y las potencias de phi no paran de aumentar. Si siguiéramos haciendo esto una y otra vez, n veces, llegaríamos a esta expresión general. Noten que tiene dos partes bien claras, una suma de términos que tiene toda la pinta de una serie geométrica y un término al final que todavía depende de un valor del pasado, pero de un pasado muy lejano. Ok, a ver, sé que esto parece una fórmula medio monstruosa, pero no se asusten, estamos a un pasito de llegar a nuestro destino. Ahora solo necesitamos una condición, una especie de regla mágica que nos va a permitir simplificar todo esto y llegar a una respuesta final, limpia y elegante. Y aquí la tienen, la condición de estacionariedad.
Para que todo este proceso tenga un centro estable y no se nos vaya al infinito, el valor absoluto del coeficiente phi tiene que ser menor que 1. Esta regla tan simple es la llave maestra que abre toda la solución. Pensemos en esto un segundo. Si tenemos un número menor que 1, digamos 0.5, y lo multiplicamos por sí mismo, nos da 0.25. Si lo volvemos a multiplicar, 0.125. Se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Si llevamos esto al infinito, ese número, en la práctica, se vuelve 0. Y aquí viene lo increíble de esa regla. A medida que n se va al infinito, o sea, mientras más miramos hacia el pasado, ese término phi elevado a la n se hace 0. Y si 0 multiplica cualquier cosa, ¡puf! Todo ese segundo término de nuestra ecuación, el que nos estaba dando problemas, simplemente se esfuma, desaparece por completo. Ahora solo nos queda la primera parte. Y por suerte para nosotros, la matemática ya tiene un truco para esta suma infinita de términos. Siempre y cuando el valor absoluto de phi sea menor que 1, toda esa serie larguísima se simplifica a esta fracción tan compacta. Y así, después de todo ese viaje de sustituciones y condiciones, llegamos. Aquí está. La media, el centro estable de un proceso AR1, se revela en esta fórmula tan simple y elegante. Es la constante, mu, dividida entre 1 menos el coeficiente, phi. Ok, esto estuvo genial para el modelo AR1. Ya lo resolvimos. Pero ¿qué onda con los modelos más complejos? Esos que dependen de más de un valor del pasado. ¿Será que podemos aplicar esta misma lógica? Pues la respuesta, y esto es lo bonito, es que sí. Y todo gracias a nuestro viejo amigo, el teorema de Wold, el que vimos al principio. Es ese teorema el que nos asegura que la estructura fundamental de cualquier proceso estacionario es la misma, y eso nos permite generalizar lo que encontramos en el modelo simple a modelos mucho más grandes. Miren esta tabla, es súper clara. Para nuestro modelo AR1, la fórmula es la que acabamos de derivar. Ahora, para un modelo ARP, que depende de p valores pasados, la lógica es idéntica. La media es la constante μ, dividida entre 1 menos la suma de todos los coeficientes phi. Es una extensión súper intuitiva. A ver, hagamos un recuento rápido de este viaje. Partimos de una idea fundamental, el teorema de Wold. Luego, usamos una técnica de sustitución, como si peláramos una cebolla, para descubrir la estructura de un modelo AR1. Vimos que la condición de estacionariedad fue la llave mágica que nos permitió encontrar una solución estable. Y al final, nos dimos cuenta de que esta misma lógica se aplica a modelos muchísimo más complejos. Perfecto. Ya encontramos el centro de gravedad del proceso. Pero esa es solo la mitad de la historia, ¿no creen? Conocer el centro está muy bien. Pero la siguiente pregunta que cae de madura es, ¿qué tanto se aleja el proceso de ese centro? ¿Cuánto se mueve a su alrededor? Y esa pregunta nos lleva de cabeza a los conceptos de varianza y autocorrelación, que son justamente lo que exploraremos la próxima vez.